3. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente del Ministerio Plaza de Armas nos estamos conectando este día sábado 23 con el propósito de alcanzar con el mensaje a nuestros hermanos, a nuestra iglesia y sobre todo al mundo que todavía no ha conocido a Dios. Y en esta tarde tenemos un tema muy bonito que lo encontramos en el libro de Lucas. Jesús nos dice, el capítulo 24, verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Qué hermosa promesa de Dios. Encontramos una promesa maravillosa de Cristo, lo dio a entender a los discípulos que iban de camino a Emaús, que era necesario que el Cristo padeciese, que estaba profetizado en la palabra de Dios, estaba profetizado por los santos profetas, estaba escrito de las cosas concernientes a la muerte de Cristo, del Mesías, estaba profetizado que iba a resucitar al tercer día, pero también quédense en Jerusalén, hasta que seáis embestidos del poder de lo alto, la promesa de mi Padre que prometió enviar el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos, comenzando de Jerusalén. El Señor nos ha dejado una promesa maravillosa, que si nosotros con oración lo pedimos, lo recibimos y creemos realmente que desde el cielo el Señor está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por cada ministerio, está intercediendo por la raza humana para salvarlo, pero también ha dejado la comisión a su iglesia, tanto a ministros como a laicos. Cada individuo es responsable de la comisión de Dios, que el Señor no solamente ha llamado a los ministros a su iglesia para compartir el evangelio, las buenas noticias, la esperanza que está puesta en Jesús. Y en Hechos de los Apóstoles nos deja también, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una tarea parece colosal, una tarea tan grande, una tarea realmente que estamos en el siglo XXI y no hemos terminado de predicar el Evangelio. ¿Y saben por qué no hemos terminado de predicar el Evangelio? Porque estamos predicando solos. Estamos predicando muchas veces desde los púlpitos, predicadores muertos a una iglesia muerta. Predicadores muertos a una iglesia que se sienta en bancas y están muertos. Apocalipsis la describe, por tanto dices que vives, pero estás muerto. La palabra de Dios es clara. Muchas de las veces nosotros nos hemos engañado, sobre todo en este tiempo del fin, cuando se aproxima la segunda venida de Cristo. Las promesas, las señales están dadas por todos los lados. Nosotros deberíamos apercibirnos, darnos cuenta que llegado el momento que la iglesia se levante, que la iglesia camine, pero si nosotros no nos dejamos ser guiados por el Espíritu, si con nuestra propia fuerza queremos hacer ceremonias, queremos estar de repente comprometidos de la iglesia, pero no estamos comprometidos con Cristo. Ese es el gran problema. Y aquí tengo un mensaje maravilloso que quiero más o menos compartirlo con ustedes. Dice así: durante la era apostólica, los triunfos de la cruz continuaron, ayudándolos el Señor, confirmando la palabra con las señales que los seguía. Marcos 16:20. La oposición fue hecha añicos.
Se vaciaban los templos paganos, los conversos se multiplicaban por miles. Sin dinero los cristianos vencieron las confederaciones riquezas de los que los rodeaban. Sin escuela confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales probaron ser más fuerte que el Sanedrín. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo. Sin ningún soldado fueron más poderosos que las legiones de Roma. Así llegaron a plantar la cruz sobre el águila de Roma. ¡Qué maravillosas palabras! Me deja sorprendido porque parece que estamos carentes del Espíritu. No tenemos fuerza, no tenemos convicción de la orden del Señor. El Señor parece que nos ha dejado solos trabajar. Tal vez por un momento el Señor se ha retirado, pero quiere que oremos, quiere que lo pidamos, su ayuda, su intercesión. Que nos envíe el Espíritu, que nos envíe legiones de ángeles poderosos, que nos llevarán a todas partes, nos mostrarán dónde están las almas. Las almas dice que claman y gimen por la verdad presente. Y la verdad muchas de las veces ha sido escondida. Satanás es muy astuto. Muchas de las veces la profecía lo ha escondido por siglos y siglos. La profecía de las 2300 tardes y mañanas lo escondió por largos siglos. Pero gracias a la trompeta, dice, de Martín Lutero. Martín Lutero dijo, el juicio no está más allá de 300 años. Y así fue. El papado recibió la herida de muerte a través del general Berthier. Y Napoleón cumplió esa profecía, a pesar de un pagano, un hombre que no temía a Dios, pero Dios a través de los siglos siempre ha cumplido las promesas. Muchas de las veces Dios permite que algunos de sus siervos descubran las profecías que así han sido escondidas por Satanás, pero también cuando el hombre la descubre, Satanás la tergiversa, y la tergiversa ideando sus propias trampas, sus propios desviamientos de la verdad presente, y lo ha llevado a los cristianos muchas de las veces a desviarse de la palabra de Dios. Ahora ya no confiamos en este libro sagrado, y por eso es la falta realmente de que en este tiempo del fin hemos perdido de vista el poder del Espíritu para terminar de predicar. Dice así: pero los nuevos privilegios acarrean nuevas responsabilidades, y las nuevas responsabilidades crean nuevos peligros. La iglesia primitiva olvidó gradualmente la escalera secreta que conduce al aposento alto. Para el siglo en el 1500 más o menos, la iglesia cristiana había transferido su dependencia del poder divino a las sonrisas, la realeza y el amparo de los tronos terrenales. Desde entonces ha depositado su confianza sobre los hombres, métodos y dinero. Al ignorar la dirección y la autoridad del Espíritu, la iglesia se sumergió en la medianoche de la edad oscura. En medio de la gran apostasía se desarrolló un sistema jerárquico dentro de la iglesia, y por fin una cabeza usurpadora se erigió a sí misma en lugar del Espíritu Santo. Como vicario del Hijo de Dios transfirió el poder, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. La iglesia, sumida en las sombras del lúgubre eclipse de la Edad Media, fue despertada por la trompeta de Martín Lutero. Durante los 3 últimos siglos se ha notado el lento regreso hacia la restitución del lugar que corresponde al Espíritu Santo, hasta que hoy nos hallamos en el tiempo de la reforma completa y final de la lluvia tardía. ¡Qué maravilloso mensaje! Lo que nos da a entender que realmente en el 1400, eso está dando a entender el mensaje. En el 1500, cuando se levanta Martín Lutero, él fue una trompeta que advirtió, quiso reformar Roma, pero Roma se negó al llamado de Dios. Y finalmente,
el Señor había previsto todos los acontecimientos concernientes a las profecías y a la muerte de Cristo, que había sido advertido que solamente a través del Espíritu Santo el mensaje llegaría a todas las naciones, gracias a los reformadores. Pero ellos no terminaron su tarea. Como remanente de los últimos días, desde el chasco de 1844, nos ha dejado como iglesia para seguir reformando, terminar la reforma, lo que los reformadores, cuando bajaron a sus tumbas, no alcanzaron de reformar a la iglesia. Para eso Dios nos está llamando en este tiempo del fin. Y termina el mensaje de esta manera. Dice así: sin ninguna contradicción, la mayor necesidad del mundo hoy es de un conjunto de ministros nacidos del Espíritu, llamados por el Espíritu, llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu, para guiar a la iglesia adventista hacia la terminación de la obra que le ha encomendado. Y por la gracia de Dios, lo que debe hacerse debe ser hecho, y lo que puede ser hecho debe realizarse. Pero la apostasía de la Edad Media y la pérdida del Espíritu eran innecesarios. ¡Qué tremendo! Era innecesario perder el Espíritu. Y en este tiempo del fin, en esta cuarentena que hemos pasado también, era innecesario perder el Espíritu, pero hemos perdido el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no estamos comprometidos con la obra de Dios. No estamos capacitados, no hemos recibido el Espíritu. Deberíamos mirar como Isaías miró, mientras él reprochaba a la iglesia del tiempo de los judíos. Él se sentía capaz de usar sus dones para la gloria de Dios. Pero cuando se vio frente a la majestad de las alturas, se vio inservible. Sus motivos egoístas y nuestros motivos egoístas, nuestros dones, no lo usamos porque realmente necesitamos la purificación, así como Isaías. El poder de lo alto, el Espíritu Santo, que nos llevarán a la terminación de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre el carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados. Y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. En tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, lo que está dando a entender que fue un terror para los tronos terrenales, para los gobiernos terrenales. Era un terror ver a un discípulo predicando el Evangelio cuando las multitudes iban tras de Cristo, cuando las multitudes iban atrás de Juan el Bautista, cuando las multitudes iban detrás de Pedro y de Juan. Eso hizo temblar a los tronos terrenales. En este tiempo del fin necesitamos tanto del Espíritu para que los gobiernos tiemblen ante la presencia de Dios y se den cuenta que solo la majestad del cielo es el que gobierna el universo. El Señor ha prometido volver. Yo llamo a los hermanos que nos despertemos, que nos reavivemos, que oremos, que pidamos el Espíritu del poder de lo alto. Entonces terminaremos de dar el mensaje a este mundo. Dios los bendiga.